Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. En esta ocasión voy a resolver un problema de suma de vectores utilizando el método tabular. Para ejemplificar la aplicación del método, voy a resolver el siguiente ejercicio. Las magnitudes de las fuerzas ejercidas por los cables son T1, 2.800 libras, T2, 3.200 libras, T3, 4.000 libras y T4, 5.000 libras. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza total ejercida por los cuatro cables? El método tabular, como su nombre lo indica, consiste en generar una tabla en donde se plasme la siguiente información: los nombres de los vectores, su respectiva magnitud, el valor de su correspondiente componente en X y el valor de su correspondiente componente en Y. Una vez generada la tabla, únicamente resta sumar por separado las celdas de los valores en X y las celdas de los valores en Y. Dichas par de sumas representarán los valores de la proyección de la resultante sobre el eje X y la proyección de la resultante sobre el eje Y, respectivamente. Una vez obtenidas ambas componentes, únicamente resta calcular su magnitud y su correspondiente dirección. Vamos a aplicar la estrategia antes descrita. Como pueden observar, yo ya tengo una plantilla de una tabla pregenerada. El título de la primera columna será el nombre de la fuerza. Fuerza. El título de la segunda columna será magnitud y allí indicaré el valor de cada una de las fuerzas a las que está sometido el elemento mecánico que voy a analizar. En la tercera columna indicaré la operación para calcular la componente en X de cada una de las fuerzas. Mientras que en la cuarta columna indicaré cada uno de dichos valores calculados. El título de la quinta columna será componente en Y. Y finalmente en la sexta columna el correspondiente valor. Bien, veamos el nombre de cada una de las fuerzas. T1, T2, T3 y T4. T1, T2, T3 y T4. Sus magnitudes son 2800, 3200, 2800, 3200, 4000 y 5000. Ahora, para cada una de esas fuerzas necesitamos calcular su componente en X. Voy a indicar su correspondiente operación. Si se observa en la figura, todos los ángulos de los vectores están medidos con respecto a la horizontal. Eso significa que si yo quiero hallar el valor de la componente en X de cada una de las tensiones, utilizaré la función coseno para tal fin. Asimismo, para calcular la proyección en Y de cada una de las tensiones, deberé de utilizar la función seno. Empecemos con el primer vector. T1. Valor 2800, ángulo
9 grados. Por lo tanto, la componente sería 2800 por el coseno de 9 grados. Segundo vector. Su ángulo con respecto a la horizontal es 29 grados. Por tanto, tendríamos 3200 coseno de 29 grados. El ángulo del tercer vector es de 40 grados. 4000 por el coseno de 40. Finalmente, el vector T4 forma un ángulo de 51 grados con respecto al eje X. 5000 por el coseno de 51 grados. Ahí está indicada cada una de las operaciones necesarias para hallar el valor correspondiente a la proyección de cada vector sobre el eje X. Vamos a calcular el valor numérico de cada uno de ellos. El valor de la componente en X de la tensión 1 es igual a 2765.53. Encontremos el resto. Allí están todos los valores de la componente en X de cada vector. Ahora hay que repetir el proceso, pero para calcular la componente en Y, que, como comenté anteriormente, se va a hallar utilizando la función seno. Por lo tanto, tenemos 2800 por el seno de 9. 3200 por el seno de 29. 4000 por el seno de 40. Y 5000 por el seno de 51. Sus valores serían 438 para T1, 3200 seno de 29. $1551. 4000 seno de 40. Y 5000 seno de 51. Una vez obtenidos todos los valores de la componente X y Y de cada una de las tensiones, resta sumar por separado cada una de ellas. Veamos.
La suma de las componentes en X es igual a 11.775. Por su parte, la suma de las componentes en Y va a ser igual a 8.446. Estas dos sumas, como ya comenté, representan la componente X y la componente en Y de la fuerza total resultante. Voy a calcular ahora la magnitud de dicha resultante. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. $14.491.12 libras. Finalmente, lo único que resta es encontrar la dirección de dicha resultante. Para hallar la dirección, solamente tengo que calcular el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X de la resultante. Veamos. Dirección va a ser igual al arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Como pueden observar, el ángulo me lo dio en radianes. Voy a convertirlo a grados. $35.65 grados. ¿Qué puedo concluir de estos dos resultados? Veamos. Significa que la fuerza total sobre esta estructura que los cuatro vectores, que las cuatro tensiones ejercen, es el equivalente a si yo tuviese una única fuerza con valor de 14.491.12 a un ángulo de 35.65 grados. Gráficamente sería algo así. Un vector de esa forma, cuyo valor total es prácticamente 15.000 libras a un ángulo redondeado de 35 grados. Ese vector es equivalente a los cuatro vectores mostrados originalmente en la figura. Eso sería todo por ahora. Hasta luego.